Bien, ya hemos tratado el tema de clima organizacional, el tema de comunicaciones, clima comunicacional, y llegamos al otro aspecto complementario, que es el de la cultura organizacional. ¿Qué tan importante es la cultura organizacional? Básteme decirles que hay un artículo muy interesante cuyo título es así, Culture Eats Strategy for Lunch. La cultura se almuerza a la estrategia. ¿Qué cosa propicia este artículo? Dice de que no importa la estrategia que usted haya planteado, lo maravilloso que haya sido su diseño, si eso choca contra la cultura de la organización, probablemente la estrategia no va a funcionar. Dicho de otra forma, para que una estrategia se convierta en realidad hay que tener en cuenta la cultura. ¿Qué es la cultura entonces? En principio la cultura son los valores compartidos. Todo aquello que yo percibo en esta organización, cómo funciona esta organización, qué es correcto, qué es incorrecto. Es inclusive la percepción de la realidad. Lo que para algunas empresas puede ser, por ejemplo, un proveedor. Tuve oportunidad de un familiar que era proveedor de dos empresas competidoras de supermercados competidoras. Él era proveedor de ambas. Y cuando iba a una de ellas, lo detenían en la puerta. Ah, usted es proveedor, ok, póngase ahí. Tenían en la puerta, a pleno sol. Por favor, muévese, por favor, muévese un poquito más allá. Ah, ya, cómo no. Esperando que pase, esperando a la hora. Pues ya, ahora sí pase, uno por uno. Ya. Y iba a la ventanilla, mientras que cuando iba a la otra empresa, competidora de esta, en el mismo rubro, en el mismo sector, en la misma ciudad, proveedor, pase por favor, estaciona ahí, por favor, con todo gusto, un lugar con sombra, tome asiento, ahí tiene refrescos, su refresco, esperando, tranquilo. Es el mismo proveedor para dos empresas distintas, pero la percepción de la realidad era distinta. En una empresa los trabajadores tenían la convicción de que un proveedor es una persona que viene, te trae un bien, te trae un producto y tú tienes que pagar. Y él verá pues, si es cómodo o no es cómodo y es problema de él. O sea, yo le estoy pagando por un producto, me interesa el producto, le pago, no me interesa lo demás. En otra organización el proveedor era como un aliado, como un socio estratégico. Quiero que esté bien, quiero que se sienta bien, porque de esa manera me va a dar las mejores condiciones, vamos a trabajar mejor. Simplemente percepción de la realidad. Entonces, eso es uno de los elementos de la cultura. Cómo la gente percibe la realidad. ¿Qué es para mí un proveedor? ¿Qué es un cliente? ¿Qué es un compañero de trabajo? ¿Qué es un jefe? ¿Qué es trabajar en equipo? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Por qué nuestro producto es el mejor? ¿Por qué, qué planes tenemos en la organización? Todo eso forma parte de la cultura. Aquello que las personas muchas veces ni siquiera se dan cuenta y dicen, oye, ¿por qué haces esto? No sé, no hay otra forma, ¿no? No, sí hay otra forma. Ah, bueno, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, la cultura es importante. Quisiera anotar, por ejemplo, algo curioso, ¿no? Algo que puede llevar al extremo que la cultura impacta. El trabajador Columbia, febrero 2003, despega de Cabo Cañaveral y explota. Entonces, bueno, en este caso el Columbia, perdón, eso fue el Challenger. El Columbia despega, al momento de subir hay un problema se desprende un ladrillo de tipo refractario, se desprende de lo que protege al tanque principal, golpea un ala, no se sabe si le hizo daño o no, hay discusiones aparentemente, al final no se hace nada y cuando el transbordador ingresa a tierra, realmente ese ladrillo había fracturado el ala, no resistió al reingreso a la atmósfera y se convirtió en lo que podemos ver aquí, en una enorme lluvia que llegó a 4 estados en los Estados Unidos con lo que quedó de la nave espacial. Evidentemente murió toda la tripulación. Inmediatamente ante este doloroso incidente se comenzó una investigación. ¿Qué pasó? Una comisión formada por altos expertos al cabo de 6 meses llegan a la conclusión siguiente. El origen de esta tragedia fue la cultura organizacional de la NASA, la cultura organizacional de la institución. Pero ¿cómo la cultura? Si era el ladrillo, no. Pudo haber sido ladrillo, pudo haber sido otra cosa. ¿Qué había pasado? En el informe, y que está disponible en el website de la NASA, probablemente hasta ahora, seguro, la cultura de la organización había devenido en que el trabajador espacial no era un elemento comercial, era un elemento de investigación, de desarrollo, pero presiones presupuestales, promesas que hubo que hacer, el no tener clara la visión de hacia dónde iban los vuelos espaciales, hizo que muchas veces se le restringiera tanto en presupuesto que la NASA tuvo que comprometerse en labores comerciales para poder obtener presupuesto. Desde el momento que me comprometo con ciertas fábricas a lanzar sus satélites, ya tengo presión en que la nave salga
haga el mal tiempo, no, pero muchas veces había mal tiempo, había problemas y había presión. Oye, los clientes nos están presionando que hay que lanzar el transbordador. Si hubiera sido un tema puramente de desarrollo experimental, no habría esa presión. Pero entonces, inclusive el informe menciona que algunas veces algunos componentes fallaban y en lugar de sacarlo y analizar por qué había fallado, simplemente se reemplazaban por otros y la nave tenía que despegar. Entonces, prácticas de ingeniería básicas de analizar causa de las fallas se dejaron de lado por estas presiones. Entonces, en gran parte la causa organizacional fue la cultura que se dejó llevar en ese sentido. Solamente para mostrar dramáticamente lo importante que es la cultura, porque como decíamos, cambia totalmente la percepción de la realidad. Llevándolo ahora a nivel empresarial, Jack Welch, quien fue considerado el líder del siglo XX en los Estados Unidos, dice, porque todavía vive, una compañía puede aumentar la productividad al reestructurar, remover la burocracia, reducir su tamaño, pero no puede mantener una alta productividad sin un cambio cultural. Entonces, según Jack Welch y muchos otros líderes destacados, productivos, lo básico para lograr una transformación es el cambio cultural. Porque si no cambiamos las creencias de las personas, ¿cómo vamos a cambiar sus comportamientos? La cultura son como las lentes que se le ponen a las personas. Si una persona le pone una lente toda nublada, oscurecida, va a actuar de una manera, mientras que las lentes son claras, de aumento, podrá hacerlo de otra forma, ¿no? Eso es lo que hizo Jack Welch en los 18 años que estuvo en General Electric, la llevó de una corporación de 13.000 millones a 330.000, mientras en ese lapso corporaciones semejantes a la suya quebraron. Bien, entonces se dice que la cultura son significados compartidos. ¿Qué significa un proveedor? ¿Qué significa un cliente? ¿Qué significa nuestro producto? Y Viktor Frankl, me parece, dijo, el hombre es un ser suspendido en una red de significados que él mismo ha tejido. O sea, para el ser humano es vital esos significados. Tengo que tener sentido hacia dónde voy, por qué voy. Viktor Frankl, en un famoso libro, El hombre en busca de significado, así lo expresa. Y hay opiniones que dicen que si el ser humano hubiera leído más a Viktor Frankl y menos a Sigmund Freud, quizás seríamos más felices. No lo sé. Por otro lado, volviendo nuevamente al tema cultural, Edgar Schein, que ha estudiado mucho el tema de cultura y liderazgo, dice, uno de los más misteriosos aspectos de la cultura organizacional es cómo llega a ser que dos empresas con ambientes externos similares, trabajando con tecnologías similares, en similares tareas, e inclusive con fundadores de orígenes similares, llegan a tener maneras enteramente diferentes de operar a lo largo de los años. Porque recuerden, la cultura la originan sus fundadores, sus primeros líderes, los que van instituyendo cómo ver, cómo es el estilo, qué es correcto, qué no es correcto, qué se premia, qué se castiga, cómo se celebra la victoria, qué es una victoria, cómo es un buen jefe, cómo es un mal jefe, todo eso. Por eso Edgar Schein dice, y quisiera por favor que reflexionemos, la única y esencial función del liderazgo es moldear la cultura, porque a través de eso vamos a moldear la realidad de las personas y por consiguiente sus comportamientos. ¿Qué es una cultura? Recuerden que en uno de los módulos iniciales hablábamos que la cultura es un conjunto plural de personas y grupos que son unidas por significados compartidos, ¿no? También se dice que la cultura es la forma de vida de una organización, es un fenómeno colectivo, porque es formado por el sentir de todos, que refleja las respuestas de la gente a la incertidumbre y al caos. ¿Cómo así? Si no existiera una cultura, si la gente no tuviera una percepción de qué es correcto, qué es incorrecto, cómo se trata un proveedor, cómo se trata un cliente, cómo nos tratamos entre nosotros, habría pues incertidumbre, habría caos. Cuando uno llega a una compañía, lo primero que comienza a ver es cómo se tratan. Se tratan con gran cortesía, con gran familiaridad. Se puede entrar a la oficina del gerente general, se puede ir a tal comedor, se puede... Si no hay esa cultura formada que me indica qué cosa es correcto o incorrecto, la gente viviría en un caos, una incertidumbre, ¿verdad? Para no hacer eso, yo voy copiando lo que hacen otros. Patrón de premisas básicas que un grupo social usa para enfrentar los problemas de integración interna y de adaptación interna. Frases más apropiadas, quizás más sofisticadas para decir lo mismo. ¿Cómo enfrento un problema de integrarme al interior con el equipo que ya viene trabajando? Llego a una empresa, ¿cómo me integro? Comienzo a ver cómo es la cultura sin darme cuenta, cómo se trata a la gente, qué es correcto, qué es incorrecto. Por eso finalmente decimos que la cultura es la personalidad de la empresa.